Hoy vamos a hablar sobre un hecho que ocurrió en la Málaga de 1908. Un hecho que muchos tildaron años después de tragicomedia. Bien, esta historia ocurrió, como ya digo, en 1908, aunque no está muy claro porque la referencia no viene muy clara y podría ser en 1918, pero está entre 1908 y 1918. Este hecho ocurrió en una calle malagueña como es la calle de Hinestrosa, una calle que está entre la calle Montaño y la calle Frailes, es la calle que atraviesa. Bueno, pues una calle que era totalmente tranquila, de gente humilde, trabajadora, donde apenas nunca pasaba nada, y en aquel verano de aquel año, bueno, pues por la noche estaban los vecinos en un duermevela. Era una noche que hacía terral, y el terral saben ustedes que no nos deja conciliar el sueño como debiera, y más en aquellos años en que no había aire acondicionado. Entonces, pues aquellos vecinos, serían las 3 de la mañana, pues estaban intentando dormir cuando de pronto los aullidos de unos perros comenzaron a sonar en la silente calma de aquella noche. Los perros empezaron a aullar con mucha angustia y bueno, pues los vecinos obviamente pues estaban ya un poco mosca con aquellos perros. Por la mañana algunos vecinos fueron a ver al dueño de los perros y le dijeron: hombre, entre el calor y los perros aullando no hemos podido dormir esta noche ni un ratito. Y entonces él pues dijo que no sabía lo que le había pasado, porque es verdad que los perros no ladraban ni aullaban, y que eran unos perros muy tranquilos. Algo le había pasado a aquellos perros. Bueno, pues resulta de que una mujer llegó allí a la calle Hinestrosa a ver a su padre. Esta mujer vivía en el barrio de la Trinidad y vino a ver a su padre, que vivía allí solo porque se había quedado viudo hacía unos años, a ver a su padre. Como el padre no abría la puerta, esta mujer pues se preocupó porque algo le ha podido pasar. Y entonces lo que hizo esta mujer fue llamar, y como no le abrían, le preguntó a los vecinos si lo habían visto. Nadie lo habían visto, es más, coincidieron que hacía un par de días que no sabían de él. Bueno, pues esta mujer, asustada porque le podía haber pasado algo, junto a un vecino de nombre Rafael, pidió que derribara la puerta para entrar en la casa, porque era muy raro que el padre no estuviera allí. Efectivamente, empujaron la puerta y se encontraron. Entraron en el salón de aquella casa, de aquella humilde casa. Detrás del salón estaba la cocina y había un patinillo donde había un cuarto de baño, o un retrete entonces. Y entonces se encontraron al padre, que al parecer se había levantado por la noche, posiblemente para ir a aquel retrete, había resbalado, se había caído en el patio y se había matado, y allí se encontraba sobre un charco de sangre. Entonces los vecinos empezaron a pensar pues que efectivamente los perros son los que habían notado lo que había pasado, y por eso aquella noche habían estado aullando de esa manera con tanta agonía. Bueno, pasaron un par de días, todo el mundo lamentó la pérdida de aquel vecino, que además era muy popular entre ellos, y aquella noche, ya digo, unos días después, empezaron a aullar aquellos perros, molestando obviamente a aquellos vecinos.
Bueno, pues por la mañana no se sabía qué había pasado, porque ya era muy raro que los perros en 2 noches seguidas o casi seguidas estuvieran aullando. Pues todo el mundo estaba expectante a ver si es que había pasado algo. Y no había transcurrido, vamos, no mucho tiempo por la mañana, cuando una mujer empezó a gritar desesperadamente desde su casa, que hizo que todos los vecinos que pasaban por allí o que estaban allí en las casas colindantes fueran a verla. Lo que había pasado era que el esposo de esta señora se había levantado por la noche y se conoce que se había sentido indispuesto y se había sentado en una mesa que había, en una silla que había en la cocina, y allí murió a causa de un infarto de miocardio, como luego certificó el médico. Con lo cual, otra vez los perros fueron protagonistas, porque vieron que estos perros avisaban de la muerte de algún vecino. Bueno, ni que decir tiene de que en una calle que nunca había pasado nada, pues estaban todos los vecinos un tanto inquietos y asustados, ¿no? Pero la cosa llegó a más cuando unos jóvenes que, bueno, pues nada, no eran nada dado a las bromas, eran gente trabajadora, eran gente muy normales. Aquella noche habían estado en una fiesta de despedida de soltero y según comentaron ellos, sobre las 4 de la mañana llegaron a su casa y venían un tanto alegrones, según sus propias palabras, debido a la fiesta, y que cuando entraron en la calle, fíjense, dicen que vieron salir de la casa del último difunto lo que se conoce como la Santa Compañía, es decir, una procesión de espíritus, de fantasmas, de almas en pena, que iban en procesión musitando unas plegarias y diciendo una palabra, cual era Carlota, Carlota. Al día de hoy nadie sabemos el porqué de aquellas palabras que decían Carlota, Carlota. Pero eso parece ser que aquellos jóvenes, si no estaban gastando una broma, pues sí lo habían oído muy bien. Y parecía, por la vehemencia con que decían que habían visto a la Santa Compañía, y frente a la Santa Compañía iba pues la muerte con su clásica guadaña, que lo habían visto. Bueno, ni que decir tiene de que los vecinos, como decimos en Málaga, se les había metido la peste en un canuto, o sea que estaban sumamente asustados. De hecho, ni querían salir a la calle, y cuando se iban de noche a dormir estaban aterrados porque pensaban que la Santa Compañía iban a entrar en su casa y se los iban a llevar. Bueno, pues por suerte durante más de una semana allí no volvió a ocurrir nada, pero ocurrió por tercera vez que aquellos perros empezaron a aullar una noche de una manera, pues como lo venían haciendo cuando pasaba algo, muy angustiosa. Y por la mañana los vecinos, con el corazón encogido, se asomaron a la calle y empezaron a preguntar si estaban todos bien. Empezaron a ver casa por casa si todos estaban bien, si había fallecido alguno o no. Y por suerte en aquella calle no había fallecido nadie en aquel día. Y bueno, pues todos quedaron más o menos contentos y pensaron que los perros, pues en aquella ocasión se había equivocado. Pero miren que cerca de media mañana entró en la calle una mujer gritando y chillando, que hizo que todo el mundo acudiera a ver qué le había pasado. Aquella mujer era la esposa del zapatero que había en la calle Montaño, justamente en la esquina con calle Inestroza. Era una pequeña zapatería
que regentaba un zapatero de estos remendones, y que bueno, pues pasaba gran parte del día allí y por la noche se iba a su casa. Bueno, pues aquel caso fue de que aquella mujer, el marido, por las circunstancias que fueran, algunos dicen que es que discutieron o lo que fuera, el marido pues se fue de la casa por la noche y se fue a dormir allí a la zapatería. Por la mañana la mujer fue a buscar al marido y vio que la zapatería, pues la puerta estaba entornada. Empujó la puerta, entró y se encontró a su marido, el cual yacía muerto sobre una silla que tenía de zapatero allí, y se había cortado las venas con una lezna de zapatero. Y había, bueno, pues allí estaba su cadáver sobre aquel charco de sangre. Aquello hizo de que aquellos vecinos, pues si tenían temor de que les llegara su triste fin también a ellos, pues se acrecentara aquel temor. Pero esta historia no solamente se quedó en calle Inestrosa y en el barrio, sino que corrió por toda Málaga. En Málaga todo el mundo estaba pues con una... Entonces no había los telediarios que hay hoy, que nos tienen digamos suministrado de malas noticias casi constantemente, y casi estamos habituados a ello. Pero entonces Málaga era una ciudad muy tranquila donde salvo peleas de borrachos y tal, pues pasaban muy pocas cosas, y aquello hizo que Málaga estuviera totalmente conmocionada. Bueno, hasta aquí lo que es la historia de estos muertes, de estos perros y esta santa compañía. Pero hay una segunda parte, que por eso digo que esto puede ser como una tragicomedia. La parte más simpática de esta historia es que en Málaga, pues como ya digo, se vivía con gran temor en esos días sobre lo que había ocurrido en calle Inestrosa. Eso era algo que todo el mundo comentaba, era la comidilla diaria de todos. Bueno, pues ocurrió que junto a calle Inestrosa está calle Montaño, calle Mariblanca, calle Montaño. Pues en una casa de calle Montaño, que calle Montaño suele tener casas que tienen el bajo y 2 plantas. Entonces en esas casas vivían una serie de vecinos, y en aquella época de 1908 pues no solían haber bueno, ascensores no había lógicamente, pero ni había apenas luz eléctrica en los pasillos, y menos en muchas casas. Como no había televisión y la gente no querían aburrirse, lo que solían hacer era de que llegada la noche las mujeres se bajaban a la casa de un vecino y los hombres iban a la casa de otro vecino, las mujeres con las mujeres, los hombres con los hombres. En este caso las mujeres bajaban a la primera planta donde había una vecina y allí jugaban al chiquilindongui. El chiquilindongui, como saben todos los malagueños, es como nosotros llamamos al parchís. Entonces las mujeres pasaban allí unas cuantas horas jugando al parchís, muy entretenidas y muy a gusto. Y los hombres se iban a la planta alta, a casa de otro vecino, donde pues además de tomarse unos vinillos jugaban a las cartas, y bueno, risas van y risas vienen, y lo pasaban muy bien. Bueno, pues aquel día ocurrió de que, como estaba muy candente los sucesos de calle Inestrosa, pues las mujeres no hacían más que comentar, e incluso con alguna exageración, lo que había pasado en esta calle. Y la verdad que mientras más hablaba, más se asustaban. Ténganse en cuenta también en el ambiente en que estaban en una casa iluminadas con un candil, todas allí jugando al chiquilindongui, que más que jugaba, lo que estaban era, en aquel día estaban hablando, y estaban todas pues con el miedo en el cuerpo. Y los hombres que estaban en la segunda planta, sabiendo cómo estaban estas mujeres, pues quisieron gastarle una broma. Tanto fue así de que uno de ellos cogió una sábana,
se la puso por la cabeza, y cuando avisaron a las mujeres para que ya subieran a sus casas y dejaran el juego y cada mochuelo se fuera a su olivo, pues cuando las mujeres empezaron a subir la escalera, uno de aquellos hombres se le apareció en medio de aquella semi-oscuridad, porque las mujeres iban con una vela subiendo la escalera, y salió allí el fantasma, el supuesto, aquel fantasma diciendo: Carlota, Carlota! Ni que decir tiene que el susto fue mayúsculo. Tanto fue así de que aquellas mujeres no solamente no subieron al piso de arriba, sino que bajaron a la calle, pero lo hicieron de la peor forma, porque lo hicieron rodando por las escaleras. Algunas ni pisaron los escalones, se tiraron directamente del miedo que pasaron. Al día siguiente salió en el periódico de que unos vecinos de la calle Montaño habían tenido que ser atendidos en la casa de socorro de las Lagunillas, a causa de, habían tenido un accidente, no comentaban a causa de que tenían unos accidentes, se habían partido 3 brazos, 4 piernas, 3 brazos y varias costillas, de modo que aquella broma terminó de esta triste manera, a consecuencia de lo que había pasado en calle Inestrosa. Bien, en esta ocasión os quiero con mucho énfasis recomendaros un libro para este verano que sé, porque a mí me ha entusiasmado. Es este libro, el que cuenta La Málaga Curiosa, el tomo número 1, escrito por Salvador Valverde y Antonio Márquez, buenos amigos míos, que son unos grandes escritores y que nos cuentan en este libro cosas muy curiosas sobre nuestra Málaga pasada. Os garantizo que os va a encantar. Este libro lo podéis encontrar en librerías, y si no, lo podéis pedir a Jácara Editores, que es de la editorial Jácara Editores. Bien, espero que os haya gustado este capítulo. Si es así, por favor, darle al like, y el que quiera, pues que se suscriba, que eso nos va a ayudar a que podamos seguir haciendo este tipo de vídeos. Muchas gracias y hasta la semana que viene.